Lesiones en el yoga. El yoga es una disciplina que ofrece muchos beneficios a la salud. La mayoría de sus ejercicios favorecen el acondicionamiento físico, reduce la presión arterial, mejora el estrés, la fuerza y la flexibilidad. Al ser una actividad con baja carga de intensidad, supone menos riesgos que otros deportes, pero desafortunadamente puede causar lesiones. La mayoría de ellas son producidas por realizar posiciones con una técnica inadecuada. Por eso es importante que los yogis sean conscientes de las principales lesiones a las que están propensos. A continuación, conocerás más sobre las lesiones en el yoga y cómo prevenirlas y tratarlas. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando hacemos yoga? El yoga es una práctica deportiva que, a pesar de sus grandes beneficios, tiene grandes riesgos de lesiones, aunque en principio pueda no parecer así. Hay principiantes que han cometido el error de practicarla sin un nivel de preparación o un instructor que pueda corregir las posturas. Entre las principales lesiones se encuentran lesiones en el cuello. Son producto de contracturas musculares o compresiones a nivel de los discos vertebrales y los nervios. Se generan por las posiciones asanas invertidas, donde se coloca la cabeza en reposo sobre el suelo y se ejerce excesiva presión sobre las vértebras cervicales. Tendinitis del manguito rotador. La articulación del hombro es muy susceptible a lesiones en el yoga, sobre todo cuando no se cuenta con la preparación muscular adecuada. Las posturas o asanas llamadas cabeza de vaca, namaste a la espalda, tablas o chaturangas pueden causar que la cabeza del húmero se salga. Luxación del hombro. Las luxaciones de hombro se suelen producir debido a la falta de coordinación de los músculos que mantienen unida a esta articulación. Así como también se encuentran este tipo de lesiones: desgarro del tendón del bíceps, epicondilitis lateral, bursitis de codo, tendinitis de muñeca, síndrome del túnel carpiano, tendinitis rotuliana, desgarro o rotura del menisco, tendinitis en tobillos, lesiones lumbares, fracturas óseas, entre otras lesiones. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos yoga? Como ya te habíamos comentado, el yoga es una disciplina que tiene excelentes beneficios para la salud. Es utilizada como complemento en tratamientos para el cáncer, la diabetes y enfermedades cardiovasculares, además de reducir el estrés y otros dolores. A pesar de sus grandes beneficios, existen muchos riesgos de padecer lesiones en su práctica. Algunas de las medidas más recomendadas son las siguientes. Calentamiento. Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la práctica del yoga, es necesario calentar el cuerpo. De esta forma se consigue que los músculos y articulaciones estén preparados para realizar el entrenamiento. La principal finalidad es desentumecer las articulaciones y los músculos para evitar lesiones de sobrecarga, distensiones o contracciones bruscas. Enfriamiento. Después de realizar las rutinas de yoga, es necesario tomarse un tiempo para enfriar el cuerpo y de esa forma evitar lesiones por sobrecarga. Se pueden realizar posturas para ayudar al retorno venoso de sangre al corazón, como las invertidas y las de flexión hacia adelante. Equipamiento adecuado. Aunque el yoga es una disciplina que en general no requiere accesorios ni equipamiento especializado, con solo tu predisposición es suficiente. Sin embargo, para practicar yoga en las mejores condiciones posibles, es necesario contar con el equipamiento adecuado. Nutrición e hidratación. Para los yogis es importante iniciar un plan de alimentación con limitación del consumo de proteína animal. En general, su alimentación debe ser lo más cercana al veganismo, suponiendo un mayor consumo de verduras, frutas, hortalizas, cereales y legumbres. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en el yoga? Si después de haber realizado las terapias de recuperación no mejoran las lesiones, deberás acudir a un especialista. Es importante que los yogis sepan detectar la gravedad, la cronicidad y complicaciones de las lesiones. Las lesiones graves suelen caracterizarse por ser de aparición brusca y muy incapacitantes. Las lesiones crónicas, por su parte, tienen una evolución más larga e indican la valoración de un especialista. Esperamos que esta información te sea de mucha ayuda.
No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor. Ya será hasta la próxima.